No matter what I do, I know the overview. No matter what I do, I know the overview. Para la década de los 60, Hubbard ya lideraba un movimiento mundial, con miles y miles de fieles, logrando su sueño más anhelado, el de convertirse en multimillonario. Esto debido a una nueva metodología que aplicó en la iglesia, donde los miembros de la iglesia de Cienciología se someten de manera regular a una especie de confesiones, un tipo de auditoría las cuales son grabadas y en las que estas personas cuentan detalles de su vida personal. Su supuesto objetivo era encontrar el origen de los traumas que afectan a estas personas desde sus vidas pasadas. Muchos ex miembros han declarado que la iglesia ha usado esta información para intimidar y extorsionar a los más ricos por dinero y a las personas con mayor influencia por algún tipo de favor, lo cual hipotéticamente habría logrado hacer crecer su capital económico en grandes proporciones y en la misma proporción haciendo crecer el número de enemigos y disidentes. Para ese entonces el gobierno de Estados Unidos ya conocía de buenas fuentes todas las actividades de Hubbard. El FBI tenía un extenso archivo de una entrevista en 1951, en especial una que consideraba como un caso mental. Las fuerzas policiales en sus diferentes jurisdicciones empezaron a compartir información sobre la cienciología a través del Interpol, lo que luego llevó a la apertura de varias causas judiciales en 1958. El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos retiró la excepción de impuestos de la Iglesia de Cienciología después de que se descubriera que Hubbard y toda su familia estaban teniendo beneficios de forma irrazonable de los ingresos sin fines de lucro que tenía la iglesia. Hubbard creía que la iglesia había sido infiltrada por espías. Por esto realizó controles de seguridad para identificar a cada uno de estos. Los miembros de la iglesia de Cienciología fueron interrogados por cuestionarios redactados por el propio Hubbard, donde se realizaban preguntas como si alguna vez habían practicado la homosexualidad o si tenían pensamientos desagradables sobre Hubbard. Los cienciólogos incluso eran interrogados sobre crímenes cometidos en vidas pasadas, con preguntas como si alguna vez han destruido una cultura o llegaron a la Tierra con fines malvados. De la misma manera introdujeron algo a lo que llamaron la tecnología de la ética, para reforzar la disciplina interna. Dentro de la cienciología se exigía que sus seguidores se desligaran de cualquier otra organización o individuos, incluidos los miembros de la familia que se consideren opositores. Además, Hubbard creó la Guardian Office, una agencia de seguridad dentro de la iglesia de Cienciología encabezada por su esposa Mary Sue, la cual se encargaba de los asuntos relacionados con la seguridad de la iglesia, incluyendo acciones legales, relaciones públicas y la recopilación sobre amenazas externas o internas. La cienciología cada vez tenía una atención más negativa por parte de los medios de comunicación. Cada vez tomaban mayores represalias sobre la oficina de los Guardians, donde se comenta que llegaron cientos de demandas por difamación y calumnias, llegando a emitir en tan solo un día más de 40 demandas. Diferentes gobiernos empezaron a investigar a esta iglesia por todas las acusaciones que se le hacían de ser una secta peligrosa y destructiva. Hubbard se sintió amenazado, por lo que compró su propia flota de barcos y fundó una nueva orden dentro de la iglesia, a la cual llamó Sea Org, u Organización Marítima, donde administraba la cienciología desde su barco, al cual llamó Apolo, siendo este el barco insignia, navegando sin parar por aguas internacionales. Estos barcos eran tripulados por un grupo de voluntarios cienciólogos apoyados por marinos profesionales. Según testimonios, Hubbard tenía a chicas adolescentes que lo servían como esclavas, además de dar castigos a cada uno de los miembros de la tripulación, incluyendo a niños, los cuales eran encadenados y encerrados en los calabozos del barco. Estando la flota anclada en aguas griegas, por presión de las embajadas en Australia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, el gobierno de Grecia expulsó a los cienciólogos dándoles un lapso de tiempo de 24 horas para abandonar sus aguas. Hubbard se vio obligado a emigrar a Rosedia para evadir la justicia. Luego tuvo que invertir grandes cantidades de dinero para simpatizar con el Estado, pero al final de cuentas no resultó y le solicitaron que abandone el país. Luego de ese acorralamiento por parte de la justicia, empezó un viaje de 5 años, yendo de un puerto a otro por el Mediterráneo y el Atlántico Norte, donde rara vez se quedaba en un puerto por más de 2 semanas. Y así fue como el FBI pudo presentar cargos por evasión fiscal en contra del grupo de cienciólogos que navegaba en estas aguas. Además, el gobierno de Francia comenzó un proceso, el de acabar con una pena de 4 años de cárcel por fraude para Hubbard y sus seguidores.
En Australia se presentaron también varios cargos por lavado de cerebro, chantaje, extorsión y daños a la salud mental de los miembros de esa iglesia. Ante el temor y riesgo de ser extraditado, tuvo que dejar la flota hacia Orc de manera temporal a fines de 1972 para ingresar de manera ilegal a Estados Unidos bajo un nombre falso donde vivió de incógnito en Queens, Nueva York por 1 año y medio. Para entonces el deterioro de la salud de Hubbard tuvo un golpe muy fuerte, lo que lo llevó a una adicción a las drogas a mediados de la década de los 40. Además de ser un fumador empedernido, también tenía problemas con el alcohol y un sobrepeso. Adicionalmente tuvo graves heridas por accidentes en motos, ataques cardíacos y una embolia pulmonar, lo cual lo dejaría en coma. Recuperándose de todo esto, Hubbard comenzaría su época más atrevida y demencial, creando un proyecto llamado Blancanieves, el cual consistía en una operación para limpiar o purgar registros desfavorables sobre la cienciología y su fundador. Este proyecto incluyó una serie de infiltraciones coordinadas a través de las oficinas del Guardián, escuchas telefónicas y atracos en 136 agencias gubernamentales, embajadas y consulados extranjeros, así como organizaciones privadas que criticaban a la cienciología, siendo esta una de las mayores infiltraciones en el gobierno de Estados Unidos en la historia. Se dice que con hasta 5.000 agentes encubiertos operando dentro de las oficinas. A finales de los 60, cuando su situación con la justicia se volvía cada vez más crítica, Hubbard ordenó a muchos de los cienciólogos que se infiltraran en los departamentos gubernamentales, tomando puestos como los de secretarías, guardaespaldas, empleados de limpieza u otros, con la finalidad de infiltrarse en la DEA, FBI, Guardia Costera y el Instituto de Salud Mental. Pero poco tiempo después fueron atrapados 2 agentes infiltrados de la oficina del Guardián en la sede de servicios de rentas en Washington, Estados Unidos. El FBI allanó la sede de la oficina del Guardián en Los Ángeles y Washington, secuestrando grabaciones telefónicas y cientos de páginas de documentos incriminatorios. La esposa de Hubbard fue acusada por ser titular de la oficina del Guardián. Posteriormente fue declarada culpable por conspiración criminal, siendo enviada a prisión junto con otros 10 cienciólogos. Hubbard no fue procesado, estuvo protegido en todo momento por las declaraciones de los otros imputados. No tendría la misma suerte con el tribunal francés, donde terminaría siendo condenado por 4 años de prisión por su antigua causa, llevándolo a vivir escondido teniendo temor a la extradición. Perdió todo contacto con el exterior, inclusive con el de su esposa. Su único contacto eran 10 mensajeros de confianza por medio de los cuales él daba órdenes y tenía conexiones con la iglesia. Para la década de los 80 estaría en constante movimiento, recorriendo por el país de manera incógnita en un vehículo recreativo, para después vivir en un lujoso rancho en Creston, California, hasta el día de su muerte en 1986, a causa de un derrame cerebral, dejando una herencia de más de $600 millones. Luego de la muerte de Hubbard, su primer hijo, quien había cambiado su apellido por DeWolf, dio unas declaraciones en varias entrevistas bajo declaración jurada a la revista Penthouse, que detallaba la historia de su padre, explicando que su padre está involucrado en el ocultismo, magia negra y magia roja. Déjanos un like si quieres que hablemos sobre estos temas. Según Hubbard Jr., la muerte de Crowley fue fundamental, ya que llevó a su padre a creer que él poseía el manto de la bestia, y afirmó que la magia negra es el núcleo interno principal de la cienciología, argumentando que su padre no adoraba a Satanás, que él mismo pensaba que era Satanás. Entre los seguidores más importantes y reconocidos dentro de la cienciología está Tom Cruise. Un antiguo líder de la iglesia de cienciología llamado Marty Rathbun comenta cómo en la organización no veían con buenos ojos la relación entre Tom Cruise y Nicole Kidman, quienes estuvieron casados entre 1990 y 2001. Consideraban a Nicole Kidman como una persona subversiva, es decir, que estaba en contra de la iglesia. Dicen que supuestamente varias personas de la organización interceptaron el teléfono de la actriz y que fue investigada por detectives privados, además de poner a sus hijos adoptivos en contra de su madre para que Tom Cruise pueda tener custodia de los niños, asegurando que tras el divorcio la iglesia se encargó de hacer casting entre los propios miembros para encontrar una nueva novia a Tom Cruise, la cual sería la actriz Nazanin Boniadi. Lo mismo que volvería a ocurrir en el 2012, luego del divorcio entre Tom y Katie Holmes, según menciona la actriz noruega Annette Johansen, quien asegura haber participado en un casting para ser la novia de Tom Cruise. Otro dato importante es que en el libro Troublemaker, sobreviviendo a Hollywood y a la cienciología, la actriz y ex ciencióloga Leah Remini relata que Suri, la hija de Tom Cruise, es tratada dentro de la iglesia como la hija de Hubbard, ya que se dice que Katie Holmes habría sido inseminada con esperma congelado de Hubbard. En el documental de HBO llamado Going Clear, se afirmó que otro de los miembros más conocidos de la cienciología, John Travolta, pertenece aún a la iglesia por miedo,
debido a la gran información personal que la iglesia tiene en su poder acerca de este personaje, recopilación obtenida durante años por charlas y auditorías con el actor. Debemos tener en cuenta que cualquier persona es susceptible a caer en este tipo de sectas, ya que éstas aprovechan la soledad de las personas haciéndolas creer y sentir protagonistas de una aventura única a la que solo ciertos elegidos tienen acceso. Algo que solo se puede obtener mediante una obediencia ciega y leal a costa de ofrecer lo que sea para conseguirlo. Bien, eso es todo por hoy. Dinos qué piensas sobre la cienciología acá abajo en los comentarios y no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita. Saludos.